Vamos a empezar. Bueno, ya miro algunos comentarios. Joana, ¿cómo estás? Qué chévere saludarte. A mi amigo Alejo, Loren Fernanda, mi amigo Jorge Arcos. Bueno, qué gusto saludarlos. A Jimena. Bueno, qué chévere. Hoy tenemos un tema mm, muy interesante. Este tema es, yo creo que uno de los motivos de consulta más habitual. Siempre pues, llega al consultorio personas que dicen tener ansiedad, más entre más nosotros conozcamos, entendamos lo que es la ansiedad, pues vamos a tratar de prevenir, vamos a identificar ciertas conductas que tiene este problema. Porque lo que pasa es que a veces la utilizamos de manera como muy corriente. Me sentí ansioso, me dieron ansias. Y bueno, en parte tiene que ser verdad. Las personas sí sienten ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad es mucho más que sentirse nervioso, que más que la timidez. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de comunicarles en esta pequeña charla que vamos a tener sobre este tema que es tan amplio, que es tan importante, pero bueno, lo vamos a tratar de abordar de la mejor manera. También si existen algunas preguntas. Yo tengo algunas preguntas de las que me hicieron en la cajita de preguntas que las voy a ir resolviendo durante toda esta charla. No quiero quitarles mucho tiempo, pero sí las vamos a resolver porque son unas preguntas muy interesantes. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas es, ¿cómo saber que una persona tiene ansiedad? Y es bueno, exactamente que la ansiedad se compone como de tres componentes, valga la redundancia, importantes. Uno que es la parte física, otro que va a ser la parte cognitiva y otro que es la parte conductual. La parte física es la parte como que la que más conocemos, la que más se alcanza a observar, la que más incomodidad tiene una persona cuando la experimenta, que es ese ahogo, esa falta de aire a veces. El corazón se acelera, resequedad en la boca, sudoración, y también cuando se pasa los límites esta parte, existen dolores intensos de cabeza, existen náuseas, existen dolores de espaldas. Eso se llama somatización. Entonces, pero lo que pasa es que cuando existen estos dolores de espalda, estos dolores de estómago, lo primero que hacen las personas es acudir donde el médico pues se especialista en la parte, pues en donde, si le duele la espalda, donde un ortopedista. Si le duele pues el estómago, irá donde un médico especializado en la parte digestiva. Pero lo último que va a hacer es ir donde el psicólogo, porque de tantos exámenes ya que se han hecho, se, se acude donde el psicólogo. Pero es la última opción. No sé. Listo, ahí vamos. Entonces, sí, es como que la última opción, ya como les decía, como después de tantos exámenes que uno se hace de estómago, ya le dicen, no, usted no tiene ninguna causa médica, vaya donde el psicólogo, de pronto es algo psicológico. Y puede que sí, porque ahí vamos a ir como que a la segunda parte, del segundo componente, que es un componente cognitivo. El componente cognitivo va más a los pensamientos, a las preocupaciones. Las preocupaciones están muy relacionadas a veces con la parte digestiva. Con la parte también hay investigaciones en donde se dice que la parte dental tiene mucho que ver con con la, con la ansiedad. Entonces hay dolores de muela, pero pues como yo les vengo explicando, uno acude, es donde el odontólogo, pero lo último que va a hacer es ir donde el psicólogo y también tiene mucho que ver. Entonces, bueno, la parte cognitiva es esa, son los pensamientos, son pensamientos catastróficos, futuristas, negativos, hasta desesperanzadores. Y eso valiéndose tal vez de algunas experiencias que no son buenas, aparte de todo. Entonces va como por ese lado la parte cognitiva, que es el componente que digamos que hace que la ansiedad sea ansiedad.
porque de ese parte el tercer componente, que es el componente conductual, en donde la persona actúa de manera evitativa, evita, procrastina, tiene muchos excesos en la parte de alimentación, en consumo de sustancias psicoactivas, mm, el sedentarismo, el hecho, como ya lo había dicho en algunos videos que tengo en Instagram o en Facebook, es evitar. Entonces la persona empieza de alguna manera a evitar la realidad. Y esto es lo que hace que la ansiedad sea ansiedad. Estos tres componentes. Entonces no es como el hecho de decir estoy ansioso nomás, sino que cuando ante una situación empiezas a experimentar esta sensación física, corporal, aparte de eso tienes algunos pensamientos que te hacen eh, generar cierto miedo, que es la otra parte que vamos a hablar, y tu conducta es evitar, procrastinar, o sea, esperar a que las cosas pasen, que todo se vaya dando de la mejor manera, vamos a hablar de ansiedad. Y bueno, así, bueno, vamos respondiendo a esa primera pregunta que es ¿cómo saber qué es ansiedad? Cuando existen estos tres componentes, un componente físico, el componente cognitivo, el componente conductual. Ahí vamos a hablar de ansiedad, de un trastorno de ansiedad. Eh, otra, bueno, de las preguntas es, bueno, ¿y qué pasa pues con esa parte física, ¿no? Con la parte física que es como que la que más incomoda, que es esa sensación de que el corazón se empieza a agitar, la boca se reseca, las náuseas, el dolor de estómago, todo esto. ¿Uno qué puede hacer? En el consultorio, bueno, en la parte, ya que también aquí hay colegas, ya nos podrán también ayudar, en donde hay algunas técnicas que son técnicas de relajación, que van enfocadas a este componente físico. Sin embargo, hay que saber, el terapeuta va a saber orientar a su paciente para saber en qué momento va a utilizar dicha técnica. No todas las técnicas de relajación, de respiración son las que van a servir para hacerle como contra a la ansiedad. Algunas veces van a servir, hacer algunas técnicas de respiración diafragmática, de respiración consciente, van a servir, pero en algunos otros momentos no van a servir y va a servir otra técnica, técnicas de anclaje, por ejemplo. Mm, la parte de la relajación va a servir como para atacar esa parte física, digamos. Ahí estamos dando ya algunas estrategias de afrontamiento, que son algunas de las preguntas que me hicieron. Yo las agrupé en la caja de respuestas que me dieron. Las intenté agrupar para responderlas como de la mejor manera, de una manera ordenada. Entonces ese componente físico lo vamos a ir afrontando de esta manera. Bueno, puede servir, puede servir. Eso ya lo vamos a ir aprendiendo con nuestro terapeuta. Para el componente cognitivo, que es el componente como que más complejo, es donde pues, tenemos que ir a atacar el pensamiento. El pensamiento, y a veces lo que pasa es que las personas tenemos unas creencias que ya son fijas, unas creencias que nos hacen actuar de alguna manera, eso sí, como ya les había dicho, valiéndonos de una experiencia, de varias experiencias, pero que no son experiencias negativas, y eso es lo que nos hace pues evitar. Entonces, ir a educar ese pensamiento es lo que vamos a hacer nosotros, los terapeutas, en la parte del consultorio. Esa es la parte una de las más complejas, una de las más densas. La otra, la parte conductual, ya la vamos a ir, ya la vamos a ir abordando porque esa necesita de exposición. Otra de las preguntas es, bueno, ¿quiénes son las personas más propensas a tener ansiedad? Bueno, la ansiedad no se tiene, no es como una prenda de ropa. Eh, en cualquier situación, mediante aprendizaje, la ansiedad está presente. Es que la ansiedad siempre va a estar. Todos en algún momento hemos sentido y vamos a experimentar ansiedad. El hecho es saber qué va a pasar después, cómo estamos actuando, cómo estamos interpretando esa sensación incómoda de ansiedad, si estamos evitando, si estamos afrontando o qué estamos pensando. Entonces no es como quién tiene o no tiene ansiedad, sino que más bien saberla manejar, saber controlar esta situación. Van a ser más propensas, pero igual,
Las personas que ante una emoción que es el miedo va a ser el alimento de la ansiedad y dejan elevar pues el miedo, van a ser mucho más propensas a que la ansiedad pues les vaya disminuyendo la calidad de vida, más que todo, porque la ansiedad lo que pasa es que no permite vivir, no permite avanzar. Y me explico un poco más. La ansiedad parte de aprendizaje, de un aprendizaje que puede ser un aprendizaje directo, por una experiencia propia. ¿Qué pasa cuando sales de pronto a la calle, vas a tu trabajo y estando ahí tu transporte para ir al trabajo, pasa una moto y te mm, hurta, pues, te roba tu maletín o el celular, lo que tengas ahí. Y aparte esa moto tenía un sonido particular. No sé si ustedes han escuchado el sonido de esas motos, las de T, tienen un sonido muy particular, son un sonido muy duro. Entonces tú empiezas a asociar. Lo que hacemos los seres humanos es asociar un estímulo que no tenía nada que ver, un estímulo neutro se llama este, el de la moto, este sonido, lo puedes asociar a que todas esas motos te van a generar después peligro y vas a asociarlo, el sonido de la moto, con un robo. Entonces, tú lo que vas a hacer es evitar, tal vez no, después generalizas, dices, no, ya todas las motos me van a robar y empiezas a generalizar y lo que haces tú es evitar, no, más bien yo ya no voy al trabajo, voy a estar aquí en mi lugar seguro, en mi casa, porque si no me van a robar. Y empiezas a hacer asociaciones, al final lo que estás haciendo es evitar. Y evitas y evitas. Eso en un ejemplo. También pasa en la parte de los celos. También ante una situación que te haya sido infiel, después tienes otra pareja y cuando pasa alguna situación muy parecida con la anterior pareja, tú lo que haces es asociar. Cuando pasa esto, es que me van a ser infiel. Bueno, pero ese es otro tema de que lo vamos a abordar en algún momento. Lo que sucede con nosotros los seres humanos es que vamos a asociar mucho y la ansiedad se refuerza después con la evitación. Vamos a reforzar con la evitación esta conducta este problema de ansiedad. Entonces, como yo les decía en el ejemplo de la moto, vamos a tal vez no tomar el transporte donde siempre lo veníamos tomando porque va a pasar un robo. Esa es la asociación que tenemos. Otra forma de aprender, de ser propenso pues, a la ansiedad, es mediante un aprendizaje indirecto. Estos aprendizajes indirectos vienen siendo cuando en el hogar, por ejemplo, eres tú como padre de familia, como madre de familia, la que le tienes miedo a las arañas. Y tú le dices, tu hijo mira una araña, no, cuidado, tío, va, hay una araña, quítate. El niño sin saber, él no conoce todavía ese miedo, pero tú, mediante tu reacción, tu emoción, le has transmitido pues que la araña es peligrosa. ¿Qué va a ser la conducta de tu niño después? Que le va a tener miedo a las arañas. Y ese es un aprendizaje indirecto. Entonces, desde las pautas de crianza que nosotros transmitimos como modelos de vida, también van a ser el inicio, el camino a ansiedad. ¿Por qué será que yo siendo tan nerviosa como madre de familia, como padre de familia, mi hijo también le está pasando lo mismo? Puede ser porque tú mismo mediante un aprendizaje indirecto, le enseñaste a tener miedo a algo que él no tenía miedo. Entonces son las formas como una persona puede hacerse propenso a ansiedad. Como les digo, o sea, es que la ansiedad es una situación que es normal, es adaptativa, es funcional, es hasta inteligente ansiedad. Lo que pasa es que, porque la ansiedad nos está avisando que hay un peligro. Si no tuviéramos ansiedad, nosotros nos arriesgaríamos mucho nuestra propia vida. Y de eso no se trata también de tener prevención. Lo que pasa con la ansiedad es que cuando se suben mucho los niveles, nos previene de todo y todo es peligroso y empezamos a pensar que nos va a ir mal, que las cosas no van a salir, nos hacemos responsables de cosas que eh, no tienen que ser así, que no son nuestra responsabilidad. Y aquí quiero responder una pregunta
que, bueno, también que a veces se relaciona y se tiende como bueno, como a ser parecido. Entonces me preguntan que cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Lo que pasa con el estrés es que es una reacción, también es una reacción, pero que va más al momento. Es una reacción que te está pasando de acuerdo como a tu situación actual. Estás viviendo un cambio, puede ser a nivel sentimental, rompiste con tu pareja, puede ser en tu trabajo, te estás llenando de mucho trabajo, tienes exceso de trabajo, tienes muchos trabajos también en la universidad, está pasando algo en tu casa, una situación económica, pero la estás viviendo en ese momento. Y, o también puedes empezar a asumir muchas responsabilidades que no te han correspondido. Bueno, es que mi papá se fue de la casa y yo quise asumir los gastos del hogar, siendo tú, porque te dijeron que eras el hermano mayor, tienes que asumir esas responsabilidades. Y eso lo empieza a sentir así tu cuerpo, te empieza a doler lo que hablábamos hace un momento de la somatización, te empieza a doler tu espalda, te empieza a doler tu cabeza, no puedes dormir, empiezan a pasar una serie de situaciones, pero que son reales y que son de ese momento. La diferencia con la ansiedad es que la ansiedad puede llevarte a un plano de la imaginación, te pone en escenarios totalmente futuros que todavía no han pasado. Mm, el ejemplo de la entrevista de trabajo, vas a presentar tu hoja de vida, no vas a, tú te metes en un cuento que no vas a pasar, que no vas a pasar, que es mejor no ir. ¿Para qué si se van a presentar tantas personas? Pero es que eso no ha pasado. La ansiedad puede ser ante una situación real como puede ser ante una situación totalmente imaginaria. Esa es como que la más grande diferencia, la parte cognitiva, la parte del componente cognitivo que ya lo habíamos abordado hace un momento. Los pensamientos. Lo que pasa con el estrés es más momentáneo y lo que pasa con la ansiedad es que es mucho más a la parte cognitiva. ¿Qué va a pasar entonces con la parte del componente cognitivo y entonces el componente conductual? Se trata de hacer exposiciones graduales. Si no nos exponemos el miedo, pues, y ahí sí, perdónenme la expresión, nos va a comer vivos, no nos va a permitir vivir, porque si estamos cargados de miedo, que es una emoción también totalmente natural, adaptativa, que nos permite también adaptarnos a la realidad, pero si estamos en todo momento con miedo, pues esta emoción no nos va a permitir vivir, porque a todo le vamos a poner miedo, y de eso no se trata. Si nosotros ante una situación que nos está generando cierta resistencia, cierto temor, cierto miedo, tenemos que ir afrontando. Pasa mucho con las personas que han tenido accidentes de tránsito, no quieren conducir su vehículo, o personas que no pueden nadar o que le tienen miedo al agua, no se quieren meter al agua. ¿Cuándo entonces van a aprender? Si no se exponen, pues de manera gradual, eso sí. Sí, también se necesita de un acompañamiento psicoterapéutico, porque esas exposiciones graduales pueden ser mediante alguna jerarquía. Y es lo que nosotros, como terapeutas, es lo que hacemos. Yo creo que son de las partes más importantes que nosotros tenemos que saber de lo que es la ansiedad. Entre más nosotros abordemos estos temas, entre más identifiquemos estas conductas, pues más vamos a tratar de prevenirlas. Ya, ya les digo que hay muchos aprendizajes indirectos, muchos niños que no son capaces de afrontar desafíos a su medida, que no pueden salir a comprar a la tienda porque los papás les dicen que es muy peligroso, que puede pasar. Claro que sí, puede pasar, pero si no les permitimos hacer esos pequeños ensayos, ¿cuándo los van a hacer? ¿Qué pasa con los aprendizajes directos? Yo les decía que también esas son experiencias muy propias, son aprendizajes experienciales. También tenemos que hacer un proceso en donde vamos a tratar de exponernos poco a poco para lograr volvernos a adaptar. Pasa mucho también con la parte deportiva, cuando se sufre una lesión, los jugadores tienden a tener mucha resistencia a hacer la misma jugada con la cual se lesionaron. Entonces también hay que hacer un trabajo gradual en donde se puedan volver a exponer a su miedo. ¿Listo? Entonces la ansiedad la hace esa ansiedad cuando le ponemos la parte más cognitiva, porque ansiedad vamos a tenerla en cualquier momento, antes de una exposición, cuando
nos enfrentamos a algo novedoso, nos causa incertidumbre lo novedoso. ¿Qué pasó en el COVID? Todos querían saber qué era esa situación. Todos daban su razón y hubo muchas personas que se sobreinformaron. Pasa mucho también cuando le dicen a una persona, bueno, usted tiene tal enfermedad y la persona busca, se sobreinforma y busca por todos lados qué es esa situación que está viviendo. Ahí es donde tenemos que ir a atacar esa parte cognitiva, vivir más el presente, bajar un poco el acelerador a la vida. Estamos muy acelerados, a veces queremos que las cosas pasen rápido y ni las sentimos. No disfrutamos ni momentos como la comida, no disfrutamos momentos como bañarnos. Bajarle un poco el acelerador a la vida también va a ser muy necesario para que nosotros podamos disfrutar de esas pequeñas cosas. Mm, He visto muchas personas que andan en la calle con audífonos, no escuchan ya los ruidos de la moto no, ni de los buses, ya nada les gusta escuchar. Todos están como en su mundo propio. Entonces son cosas en las cuales podemos empezar a trabajar para también manejar este tema de la ansiedad. Aquí, particularmente aquí en Pasto, aquí en Nariño, hay mucha ansiedad, más que todo por la parte de la sobreprotección. Entonces son aprendizajes todos totalmente indirectos, en donde hemos transmitido nuestros propios miedos a un ser que apenas está empezando a vivir. Y eso se mira mucho en el consultorio. Tengo otra pregunta. Bueno, esta pregunta dice, mi expareja está en tratamiento con psicólogo. ¿Es conveniente alejarme y cortar toda comunicación para que continúe su proceso? Bueno, si ya es tu expareja, pues permíteles a tu expareja que siga con su proceso y tú asume tu responsabilidad, asume tu vida, vive, vive, recobra todas esas cosas que dejaste tal vez, porque uno cuando está en pareja, como que se dedican mucho a la pareja, entra en dependencia emocional y después si no sabe qué hacer sin la pareja, uno siente como abstinencia. Entonces, yo lo que te digo es que sigas tu vida. Deja si es tu expareja, si es tu expareja, pues permítele a esta persona que continúe con su proceso. No se trata de no comunicarse ni nada de eso, sino que siga con su tratamiento psicológico. No es de cortar toda la comunicación, no. Pues en algún momento van a hablar de esta situación, pero sí, lo que te digo a ti es que sigas con tu vida. Responsabilízate de tu vida. Y así va, pues como que las cosas van a cambiar. Bueno, creo que ahí agrupé todas las preguntas que me hicieron porque habían preguntas, bueno, que cómo, pues también si la ansiedad tiene alguna relación con las fobias, es la misma forma de aprendizaje, mediante aprendizajes directos, aprendizajes indirectos, por instrucción. Entonces, todos estos tipos de aprendizajes hacen el inicio a una fobia, a los traumas, a ansiedad social. Entonces, mediante experiencias propias y mediante también modelos, es donde nosotros aprendemos la ansiedad. Las estrategias para afrontar la ansiedad, ¿cuáles son? Ya les digo, exponerse gradualmente, son vivir el presente, son gestionar, si no se puede con una persona, busque ayuda psicoterapéutica. Todos aquí tenemos eh, alguna situación en particular, pero que nosotros no la guardamos a veces. Y si se guarda, se guarda y se guarda, se acumula, se acumula, se acumula y al final están las consecuencias. Insomnio, falta de motivación, procrastinación, la misma ansiedad social, sedentarismo. Entonces, lo que yo siempre les digo es que no aguanten tanto. ¿Para qué aguantar tanto? Es mejor en ese momento pedir ayuda, que pedir ayuda no es de débiles, no es de una persona débil, es de una persona que quiere mejorar su calidad de vida. La ansiedad quita calidad de vida, no permite vivir el presente, te pone a preocuparte, te pone a predisponerte a una cosa que todavía no va a pasar. Entonces, bueno, eso era lo que les quería transmitir esta noche. Siempre vamos a hacer estos en vivos a final de mes, como con las cuestiones que más me pregunten. Esta vez fue la ansiedad. Yo creo que me quedé muy corto en lo que es
la ansiedad porque, como yo les digo, es un tema muy amplio. Y bueno, sin ser más, espero que me sigan en las redes sociales, en Facebook, que le den un me gusta a la página, que me comenten. Aquí también en Instagram, que me sigan en esta red social también que vamos, no sé si vamos como un año. ¿Listo? Bueno, acá tenemos un comentario de un colega. A ver, dice, entonces se puede decir que la ansiedad es una serie de síntomas y signos como inquietud hacia al futuro, intranquilidad, temor, agitación motora, entre otros factores que involucran la parte fisiológica, psíquica y conductual. Es importante destacar la importancia de la prevención y control de este tipo de enfermedad. Sí, claro, Jorge, es así. La ansiedad tiene esos tres componentes que ahí los describes. La parte fisiológica, la parte conductual y la parte también cognitiva. Eh, Se trata que entre más nosotros conozcamos este tema exactamente, pues más vamos a tener estrategias, como yo les digo, de- para actuar. Porque si nosotros seguimos utilizando lo mismo que les digo, bueno, me siento ansioso, pero ¿qué es sentirse ansioso? Tal vez estás nervioso ante una situación que te causa cierto nerviosismo, pero en otra situación actúas normal. Entonces, solo es nerviosismo. Esas etiquetas son las que nos sirven a veces. Entonces sí, pero muchas gracias, Jorge. Esa es como los factores, los componentes más importantes de lo que es la ansiedad. Y bueno, creo que no sé si hay más preguntas, hay algún saludo, algún aporte por su parte, sino para dejarlos descansar. Y vamos a seguir haciendo estos videos. Como les digo, vamos a tratar de seguir informándole a las personas qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué son los celos. Propongan temas también para que nosotros podamos informar. Vamos a tener algunos invitados, ahí les adelanté muchísimo, pero el hecho es que tratemos de desmitificar esto de la salud mental. Todavía hay resistencia, todavía escucho a muchas personas que dicen, bueno, pero mandaron a mi hijo al psicólogo, como si eso fuera súper grave. Antes que agradezca que la profesora le da esa opción de ir al psicólogo. Entonces no lo tomemos como tan crítico que le digan, bueno, su hijo tiene que ir al psicólogo, o usted, ¿por qué no acude a psicología? Es lo mismo que ir a donde un odontólogo, lo mismo que ir donde un médico. Es totalmente la misma situación. Los psicólogos ayudamos a dar esperanza, damos esperanza de vida. A veces las personas necesitan un aliento para, para seguir. Bueno, aquí me hacen una pregunta. ¿Cómo se puede acceder a una consulta y si es posible de manera virtual? Sí, claro, contamos con esa modalidad. Me escribes al interno para poder agendarte, para poderte dar los horarios de atención. Contamos con esa atención virtual, también presencial. El consultorio queda en la ciudad de Pasto, en la parte llegando a la Plaza de Nariño, en la calle 18, número 2332, en el edificio Castillo. Y ya en la parte virtual, pues es como más flexible por la parte del trabajo, por la parte de distancias. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Como les voy y les repito, que me sigan en todas las redes sociales. Vamos empezando, vamos emprendiendo también, vamos haciendo este tipo de actividades, todo con el fin de mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen una excelente noche. Ya no les quito más tiempo. Duerman.